No te limites en creer en Jesús. Debes confiar en Él. En una ocasión, hace muchísimos años, en un lugar muy lejano, allá en Medio Oriente, hace aproximadamente unos 2000 años, para que nos demos una idea, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba caminando aquí sobre la tierra, compartiendo entre nosotros los mortales, apareció un hombre que era muy admirado, tiene una posición económica, social muy estable. Era un hombre de autoridad, era un hombre militar, era un centurión romano. Podría ser el equivalente a un capitán del ejército, o incluso hasta un coronel, dependiendo el rango y el nivel y el contexto en el que estemos. Pero este hombre, a pesar de que era muy admirado y reconocido, tenía personas a su cargo, tenía soldados, entre 80 y 100 soldados a su cargo. Él también rendía cuentas, él tenía autoridad sobre él. Dentro de ese imperio romano, o sea, ese ejército romano que tiene fama hasta la actualidad, ¿verdad?, de haber sido un ejército muy organizado, muy fuerte, muy duro, cruel, y que se imponía para conquistar territorios. Pues uno de esos hombres, en cierta ocasión, fue a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Él había escuchado del Señor Jesús y estuvo dispuesto a humillarse, estuvo dispuesto a ceder su posición, su orgullo. Esa admiración, él estuvo dispuesta a cederla, porque él tenía una petición delante del rey. Quiero que lo leamos, por favor. Está en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 5. También esta historia está en el Evangelio de Lucas, pero lo vamos a leer en Mateo. Dice: al entrar Jesús en Capernaum, se acercó a él un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. El centurión contestó: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Qué tremenda esta historia, hermanos. Si nos vamos al contexto y si podemos nosotros trasladarnos a ese momento, no era fácil para este hombre, centurión, llegar ante Jesús. Antes de quitarse, en un modo figurado, ya utilizando nuestra imaginación, antes de quitarse el casco de soldado y ponérselo a un lado, y antes de arrodillarse delante de Jesús, él tuvo que doblegar su corazón. No le importó mantener su reputación, pero él no encontró ninguna otra solución. Seguramente este hombre ya había escuchado de Jesús, ya le habían contado los rumores del pueblo. Ya había gente que decía: yo fui sanado, Él me sanó. Y quizás alguien en la casa del centurión le dijo: hay que ir con Jesús. Y quizás una lucha interna y seguramente hasta una lucha familiar. Porque recordemos que había una gran diferencia cultural, religiosa, entre los romanos, las personas del Imperio Romano, y los judíos. Además, una gran diferencia socioeconómica, ¿verdad?
Era tan fácil. ¿Cómo yo, siendo un soldado romano, me voy a humillar o le voy a pedir ayuda a un judío? Y por el lado del pensamiento judío, podría pensarse, ¿cómo vamos a ayudar a un gentil? A alguien que está oprimiendo a nuestro pueblo. Entonces, podemos considerar que había una lucha interna en el corazón de este hombre. O hubo, pero seguramente él estuvo dispuesto a dejarlo, a dejar esa reputación, a dejar por un lado ese concepto social, esa diferencia social, y fue a buscar a Jesucristo, porque algo dentro de él, algo en su corazón le decía: Él es el Hijo de Dios. Él es más poderoso que los dioses a quien él adoraba. Seguramente este centurión fue devoto en su religión romana, pero cuando vio la religión o cuando conoció al Dios de los judíos, él se identificó, porque en el Evangelio de Lucas dice que ese centurión era muy bueno. De hecho, hasta había mandado a hacer una sinagoga para que los judíos se reunieran. O sea, era como que una persona que tenía una posición social muy alta, muy buena, y un poder adquisitivo muy alto. O sea, tenía plata, tenía dinero. Si lo quisiéramos aplicar al contexto, pues mandó a construir un templo, pues, era un auditorio, para que se reunieran los hermanos. Y hasta les compró instrumentos y puso iluminación y lo que necesitaran ahí. Si necesitaban equipo de audio, si necesitaban equipo de producción, él ahí estaba listo para aportar. Era una persona muy dadivosa. Entonces, cuando llega delante de Jesús, alguien entre la gente que estaba alrededor de Jesús, según el Evangelio de Lucas, le dice al maestro: Maestro, a él hay que ayudarlo, porque él ha sido una muy buena persona. Él nos ha ayudado mucho a nuestra nación. Jesús se impresiona de la fe de este hombre. Y definitivamente este siervo se sanó, o sea, fue sano. Cuando el centurión regresó a la casa, su siervo había sanado. Algunas cualidades que quiero resaltar de este centurión es que este hombre era gentil. O sea, no era del pueblo judío, pero se enamoró del pueblo judío. Este hombre era humilde, no le importó qué pensaban sus colegas. Este hombre también amaba a su criado y estuvo dispuesto a ir a buscar a Jesús por uno de sus criados. O sea, ahí podemos conocer la nobleza que había en el corazón de este hombre. Este hombre era obediente, él estaba acostumbrado a obedecer órdenes y estaba acostumbrado a dar órdenes, y él estaba acostumbrado a que se le obedeciera, y para él no había un no o no lo voy a hacer. Este hombre también fue conocido por su gran fe hasta el día de hoy, esa fe que pudo crecer. No sabemos acerca de su familia. La Biblia no menciona a su esposa, a sus hijos, no los menciona. No sabemos si el centurión oraba todos los días. No sabemos si había recibido los cursos bíblicos. Y eso también me llama la atención. Jesús no entrevistó al centurión. Jesús no le dijo: ¿quieres que sane a tu hijo? Perdón, a tu criado. ¿Cuánto has dado de dinero? ¿Cuánto has dado de ofrenda? ¿A cuánta gente has ayudado? ¿Cuánto tiempo estuviste orando? Antes de venir aquí, ¿ayunaste? Porque cuando vengas, necesito que mínimo tengas 3 días de ayuno. Jesús no preguntó nada de eso. Nosotros sí somos así, ¿verdad?
Y nosotros rápido, lamentablemente, ¿verdad? Rápido ponemos, o sea, somos muy prejuiciosos, ¿verdad? Y ese, ¿cómo se anima a venir a la iglesia? ¿Ah? Y ese, ¿cómo apareció aquí? Y Dios, ¿cómo le pudo contestar a él y no a mí? Si yo tanto que oro, tanto que busco, yo soy un buen hijo de Dios, Dios se rayó conmigo. ¿Y por qué a mí no me responde? Y ya le respondió a los demás. Al fulanito ya le contestó. Nosotros somos así, ¿verdad? Lamentablemente. No debemos ser así. Pero como que por naturaleza humana, ¿verdad? Somos prejuiciosos. Jesús honró la fe de este hombre. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Pregunto. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Puedo escuchar un amén los que quieren agradar a Dios? Debemos tener fe, hermanos. Hay otra historia en el Evangelio de Marcos. Una mujer con un problema muy serio. Una mujer con una enfermedad física, que esa misma enfermedad física le provocó una enfermedad emocional, una enfermedad mental, un problema social. Su problema no era solamente físico, su problema era religioso, social, espiritual, mental. Esta mujer, en medio de su enfermedad, buscó ayuda, buscó médicos. Asumimos, por lo que podemos leer, asumimos que hubo un tiempo donde ella tuvo mucho dinero, sin embargo lo perdió todo, buscando médicos. Y quizás hasta brujos, buscando personas para que ella fuera sana. Y está en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 24, dice: Jesús se fue con él. Vamos a hacer una pausa, aprovechando que hay una coma allí. ¿A quién se refiere cuando se fue con él? Está hablando de Jairo. Jairo era un líder religioso. Según el versículo 22 de ese mismo capítulo dice: llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies y le suplicó con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Ok, aquí ya estoy metiendo a otro personaje que es Jairo, una persona religiosa, una persona que a los ojos del pueblo, a los ojos de la gente, era esa persona que estaba más cerca de Dios, a quien Dios sí escucha, porque cumple con lo que la iglesia de aquel entonces, o con lo de la sinagoga, o con lo que la tradición judía exigía. Estaba Jairo, admirado también. No era un militar, era un religioso, pero que también llegó a buscar ayuda. Pero cuando ya Jesús estaba atendiendo, porque iba para la casa de Jairo, aparece en escena esto que vamos a leer ahorita. Y lo seguía una gran multitud, la cual se agolpaba sobre él. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía ¿de qué? De hemorragias. Versículo 26 dice: había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Hermano, ¿qué situación esta? Tan frustrante. Dar todo lo que uno tiene con la esperanza de que se resuelva la situación. Yo no sé si aquí hay alguien que ha experimentado eso, o conoce usted a alguien que por buscar una salida, por buscar una solución a un problema, a una enfermedad, da todo. Dicen por allí de que lo más importante del ser humano es la salud.
Cuando alguien está enfermo, está hospitalizado, pues ahí ya no se ponen o se puede colocar en balanza qué preferís, que te sanen o tu carro. Y en ocasiones pues hay que vender el carro, o voy a hacer un préstamo, o voy a hipotecar a esto, o voy a vender un terreno. Yo he sabido de familias que han tenido que sacrificar y vender propiedades para cubrir los gastos médicos de un ser querido. Y esta mujer, dice la Biblia, que perdió todo lo que tenía. No sabemos cuánto tenía, pero perdió lo que ella tenía en ese momento. Quizás posesiones, por buscar la salud física. Sin embargo, según la cultura de ese entonces, esta mujer no solamente había perdido la salud física, ella había perdido su dignidad. Ella había perdido la oportunidad de socializar, la oportunidad de tener una vida normal. ¿Por qué le digo esto? Porque según la cultura, y no solamente lo digo por cultura, sino que por religión, por tradición, por mandato, ella era una mujer impura, porque ella padecía de esa hemorragia. Y en Levítico capítulo 15, por ejemplo, ahí nos podemos dar cuenta, en el versículo 25 dice: cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual, o cuando se le prolongue el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure, como durante su periodo. O sea, en los versículos anteriores se pueden notar las condiciones que se tenía que cumplir, porque esta mujer estaba en su periodo menstrual. Versículo 26 dice: toda cama en la que se acueste mientras dure su flujo quedará impura. O sea, la cama iba a quedar impura, como durante su periodo. Todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro, como durante su periodo. Todo el que toque cualquiera de esos objetos quedará impuro. Deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. O sea, todo el tiempo esta mujer llevaba aproximadamente 12 años de ser impura, de ser rechazada por los familiares, por los amigos. Ella ya tenía una etiqueta, ¿verdad? Ahí viene la impura. Uy, quítense. ¿Dónde está la fulana que se sienta? Se va a sentar. Ella tiene que cargar su silla, porque que no se va a sentar en nuestras sillas, porque nos va a contaminar nuestras sillas. O sea, había un aspecto religioso también allí. ¿Ya se imagina usted cómo se podría haber sentido esta dama? No sabemos qué edad tenía. No lo sabemos. Podríamos suponer que estaba entre sus 25 y 35 o 40 años. Quizás, no lo sabemos. Ese detalle no lo da la Biblia. Pero más que una enfermedad física, había una enfermedad en su alma. ¿Ya se imagina usted cómo estaba la autoestima de esta mujer? Hablamos de un centurión, hombre admirado. Él decía: ve, y ahí sirvientes. Diferente, la mujer de quien estoy hablando ahora no era admirada, era rechazada. Ya había sido golpeada emocionalmente. No podía tener una amistad, una relación con una persona. Y quizás ya ahí podemos ponerle un montón de salsa y la imaginación, ¿verdad? Póngase o pongámonos en los zapatos de ella. Quizás ella anhelaba trabajar en algún puesto, o se había preparado, había estudiado, si lo ponemos en nuestro contexto, ¿verdad? Se había estudiado, se había preparado, pero por esa situación que estaba viviendo no le daban trabajo en ningún lugar. Quizás quería desarrollar una vida amorosa con alguien, y esa situación no le permitía desarrollar esa vida amorosa, esas relaciones con otras personas. Muchas cosas. Fíjense que todo lo que estamos viendo aplica
a nuestras vidas, a nuestro diario vivir. Porque aunque en el caso de esta mujer era un problema físico, también había un problema emocional. Muchos de nosotros podemos identificarnos también con esa mujer. El daño que han hecho en nosotros, en nuestra alma, o qué fue sembrado en tu alma y en tu corazón, que no te permite desenvolverte con facilidad con otras personas, o sientes que no eres digno de sentarte en una silla y compartir con otras personas por lo que te dijeron, por lo que hiciste o por lo que estás padeciendo. Esta mujer necesitaba también un milagro. Lo que ella pensaba: yo necesito ser sana físicamente. Si soy sana, todo va a cambiar. Así como muchos de nosotros: ay, si alguien me diera dinero, todo va a cambiar. Oh, si alguien me diera donde vivir, todo va a cambiar. Oh, si alguien, ¿verdad? Ponemos nuestra esperanza en eso, en nuestras soluciones. Pero ¿qué sucedió después? Regresemos al Evangelio de Marcos, versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, escuche, ella oyó hablar de Jesús. Se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Allí ella tuvo que accionar, porque ella pensó: si lo toco a él, una de dos: o él queda impuro y me va a regañar, se va a enojar conmigo porque lo contaminé, o yo voy a ser sana. Eso fue una gran lucha, hermanos, para ella. Usted sabe que nosotros como seres humanos, nuestros bloqueos están en nuestra mente, ¿verdad? O sea, un gran porcentaje de nuestro éxito o nuestro fracaso depende de la forma en la que pensamos. Oh, no, yo no puedo ir allí porque me van a rechazar. O yo no voy a ser bien recibido en ese lugar. Oh, no, yo no puedo hacer eso por esta y otra razón. O sea, mucho de nuestro éxito y fracaso está aquí en nuestra mente. Seguramente esta dama tuvo una lucha interna, pero después decidió: voy a ir y con solo tocar una puntita de su manto, de algo de esa tela que él está vistiendo, ni siquiera lo voy a tocar a él para que él no sienta que lo contaminé. Algo tengo que hacer para ser sana. Y ella accionó también. Usted se imagina esa escena, ella tratando de abrirse campo entre la gente. Y como es pueblo, hermano, imaginémonos aquí en Amatitlán, ¿verdad? Hay personas muy conocidas aquí en Amatitlán, ¿verdad? Ya son reconocidas por algún éxito, por algún triunfo, por algún deporte o por una etiqueta negativa, ¿verdad? El fulanito de aquí a la vuelta, el menganito que vive allá abajo, el doctor sutano, ¿verdad? El licenciado fulano de tal, porque somos pueblo, lo conocemos. ¿Ya se imagina usted el contexto de esta mujer? Cuando la mujer se iba acercando, algunas personas dijeron: ¡ay, que no te toque, ¿verdad? Y si iba una dama ahí con su niño, ¿verdad? Mira, mijo, hacete a un lado porque esa mujer te va a contaminar. Ella estuvo dispuesta a romper con eso y se acercó a Jesús. Dice que por detrás, ni siquiera se le puso enfrente, era a escondidas. Le tocó el manto. ¿Y qué sucedió? Muchos de ustedes ya conocen esa historia. Versículo 30. Versículo 29. Al instante cesó su hemorragia, aleluya, y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. ¿Quiénes dicen aleluya? Versículo 30. Al momento, Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo. Así que se volvió hacia la gente y pregunta: ¿quién ha tocado mi manto? ¿Alguien me tocó? Verso 31. ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Señor, pero es que
Todo el mundo te está aquí empujando, todos se están tocando. ¿Cómo así? Verso 32. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor. ¿Quién tiene cara de yo no fui? ¿Ah? ¿Quién? ¿Ah? Seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer. Esa mujer cuya autoestima estaba por los suelos. Esa mujer que tenía una frustración tan grande, que no le permitía salir adelante y que lo había perdido todo. Esa mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo. ¿Ya se imagina usted esta dama, hermano? ¿Hubiera sido usted? Me va a regañar. Ya la hice. Pero yo me imagino que ella empezó a sentir ahí un juego de emociones. Porque ella sintió que fue sana. En medio, estaba contenta. Pasó algo. Aquí pasó algo. Yo no sé si usted ha experimentado algo a su cuerpo. Hace unas semanas, hace unas semanas estuve con los hermanos de la Iglesia de Dios de Pactos en Petén, y el hermano Alex Góngora me invitó a hacer unos ejercicios con ellos, con él y con otro hermano. Entonces nos pusimos a hacer ejercicio. Me preguntó, ¿haces ejercicio? Y yo, sí, regularmente. Venite, vamos a hacer una aplicación que ahora ya la tengo, ¿verdad? Y ahora sí ya trato de seguir ahí el ritmo de eso. La cosa es de que ellos ya llevaban esa rutina, ya la llevaban avanzada, y aparezco yo, ¿verdad? Que llegué desvelado de una noche antes, corriendo y todo, y me pongo a hacer ejercicios ahí, que despechadas, que sentadillas, que saltar, que doblar, pero era intenso, ¿verdad? Hacía con tiempo. Hermanos, yo un ratito donde sentí que algo frío me bajó de aquí. Frío, ¿no? O sea, uno siente cuando algo sucede, ¿eh? Yo, algo frío, y le digo, no, pausa, tengo que sentarme, le digo yo. Tengo que descansar. Empecé a ver como lucecitas yo ahí, que le estaba exigiendo mucho a mi cuerpo. Me tuve que acostar y me tuvieron que levantar los pies para que yo empecé a decir, se me están durmiendo las manos. Sentí que algo pasó en mi cuerpo. Yo me imagino que esa mujer sintió que algo pasó en su cuerpo. Algo sintió. O algo frío, o algo caliente, un escalofrío, pero ella percibió que su cuerpo había cambiado. Entonces ya se imagina usted ese juego, ese encuentro de emociones internas. Por un lado dijo, estoy sana, pero al mismo tiempo miedo. Y se dio cuenta. Y se dio cuenta y lo está diciendo delante de todo mundo. Todos se están dando cuenta. Entonces ella dice, Señor, fui yo. Y aquí lo dice. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies confesó toda la verdad. Pero escucha la respuesta de Jesús. Esta respuesta me toca el corazón, hermanos. Versículo 34. ¿Cómo le dijo? ¿Me lo dice en voz alta, por favor? Hija. Hermanos, solo esa respuesta. Ella no necesitaba solamente su sanidad física. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que esa mujer no solamente necesitaba escuchar un "se sana". No, ella necesitaba recuperar su identidad. Porque ya lo había perdido todo. No sabemos si tenía a sus padres cerca o si también fue rechazada por sus padres. No lo sabemos. Había sido rechazada por sus seres queridos. Y cuando Jesús le dice, hija, ya no solamente, seguramente no solo sintió algo en su cuerpo. Yo estoy seguro y convencido que ella sintió algo en su alma. Hija. Muchos de nosotros necesitamos escuchar esa palabra. Hijo, hija. Pero no necesitamos escuchar esa palabra de una persona mortal o ser querido. No. Muchos de nosotros necesitamos que nuestro Padre Celestial nos diga, hijo. Necesitamos que
que nuestro Señor se acerque a nosotros y nos diga: que no se te olvide que sos mi hija. Eres mi hijo. Te lo repito. Eres mi hijo. Eres mi hija. Y Jesús lo dijo, versículo 34. Hija, tu fe te ha sanado. Increíble, porque no le dijo: yo te he sanado. Hija, te sané. No, Jesús le dice: hija, tu fe te sanó. Vete en paz. O sea que había esa frustración. Ella no podía dormir, ella no tenía paz en su corazón. Pero en ese momento ella recibió la paz. También muchos de nosotros necesitamos esa paz que solo el Señor nos da. Y quedas sana de tu aflicción. Aleluya, hermanos. Mencioné 3 personajes. Número 1, mencioné al centurión, cuyo nombre no aparece allí. Mencioné a un hombre religioso, un líder religioso. De él sí aparece el nombre. Y hasta aparece que tenía una hija. Por lo que asumimos que tenía esposa, tenía familia, ¿verdad? Aparece Jairo. Y mencioné también a esta mujer cuyo nombre no aparece. Y no sabemos más de ella. Pero algo que caracterizó a estos 3 personajes, hermanos, el común denominador, porque son muy diferentes: un militar, un líder religioso, una mujer impura que lo perdió todo, un militar que tenía admiración, tenía posición, tenía una profesión, tenía una familia, tenía criados. Un hombre devoto, religioso, que buscaba de Dios, que era admirado porque era una persona muy devota a la religión. Y una mujer frustrada, enferma en su alma, en su espíritu y en su cuerpo. 3 personas muy diferentes, pero con un común denominador. ¿Cuál era, hermanos? Fe. Fe. Confiaron en el Señor Jesucristo. Los 3 habían escuchado de Él. Los 3 quizás lo habían visto. Pero gracias al Señor, los 3 tuvieron una experiencia personal. Experimentaron algo sobrenatural de parte de Dios. Conocieron a Jesucristo como el Señor. Lo reconocieron como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Lo reconocieron como el sanador físico y como el sanador del alma. A ese Jesucristo debemos conocer nosotros. De esa forma debemos conocer nosotros a Cristo Jesús. Y yo te animo, hermano, quiero animarte esta noche a que tú fortalezcas tu fe. No importa la posición socioeconómica que tengas. Puedes tener tus títulos universitarios, gloria al Señor, o puede que no los tengas. Puede que tengas un buen salario, o puede que no lo tengas. Puede que en este momento estés en la cúspide de tu carrera, de tu profesión, y eres admirado, y has logrado tus éxitos y tus logros, pero hay una necesidad en tu corazón que solo Jesucristo puede saciar. O puedes ser esa persona que está frustrada y que lo ha perdido todo, necesitando una respuesta. Jesús está para todos. Queridos hermanos, aprendamos, número 1, aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros. Jesús no hace acepción de personas. Nosotros no hagamos acepción de personas. Todos tenemos necesidad. Hay una frase que escuché por allí que dice que nadie es tan pobre que no pueda ayudar, ni tan rico que no lo necesite. Algo así. La idea es esa, dice. Todos necesitamos de nuestro Señor Jesucristo.
Pero todos también tenemos una medida de fe. Todos los que estamos acá tenemos una medida de fe. Eso lo dice la palabra del Señor. Ya depende de nosotros que desarrollemos esa medida de fe. ¿Queremos experimentar la gloria del Señor? Amén. Yo quiero experimentar la gloria del Señor. Activemos nuestra fe. Acerquémonos a nuestro Señor Jesús en cualquier posición que tengamos y creyendo que vamos a recibir respuesta de Él. Amén. Con humildad, como lo hizo el centurión. Señor, no soy digno de... Yo quisiera de verdad que entraras a mi casa, pero soy romano, Señor. Y ahí en mi casa tengo ídolos romanos. Ahí en mi casa tengo gente mal hablada. Ahí en mi casa tengo las botellas de lo que hacemos los romanos. ¿Ya se imagina usted la casa de este soldado, centurión romano? Entonces no soy digno, Señor, porque vieras que mi casa es un desorden. No soy digno de que entres, pero yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Hermano, yo sé que tú tienes la respuesta para mi vida. Esa es humildad, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Número 2, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia, hermanos. Dios lo hará a su manera, pero Dios lo hará con humildad. Reconozcamos que le necesitamos. ¿Quiénes necesitan aquí un milagro del Señor? Y yo espero que todos los que estemos aquí necesitemos un milagro, aun cuando pensemos que no lo necesitamos. Sí lo necesitamos. Necesitamos que Dios intervenga en nuestra vida. Necesitamos que Dios tome el control de nuestra vida. Necesitamos que Dios intervenga en nuestra familia. Tú necesitas que Dios obre de una forma poderosa en tu interior, en tu corazón. Necesitamos, todos los que estamos aquí lo necesitamos. Y te aseguro, Dios lo hará. Y va a hacer cosas mucho más grandes, mucho más abundantes de lo que podemos pensar o imaginar. Dios lo hará. Dios se va a glorificar en tu vida. Dios se va a manifestar en nuestras familias. Dios se va a manifestar en la obra de nuestras manos. Dios se va a manifestar aquí en nuestra congregación. ¿Quiénes dicen amén? Vamos a experimentar la gloria de Dios.